Marcos. El Evangelio según San Marcos. Seguimos estudiando entonces en esta noche, en esta tarde ya, el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1. Estamos mirando aquí, a través de todo este capítulo, el ministerio de Jesús. Que el ministerio de Jesús, si ustedes pueden darse cuenta aquí, se desarrolló en medio de una generación muy religiosa, en medio de una generación muy incrédula por lo demás, porque la religión trae consigo incredulidad. Y esta generación entonces fue el producto o el resultado o la consecuencia de la opresión, del paganismo, de la inmoralidad que Roma había impuesto sobre ellos. Entonces esta generación se volvió pagana, o sea, no pagana, perdón, la generación de los judíos se volvió una generación religiosa y por ende también incrédula. Así que el pueblo de Israel entonces estaba oprimido en tres áreas fundamentales. El pueblo de Israel estaba oprimido en lo social, en lo económico y en lo espiritual. En lo social, porque el judío era considerado un pueblo más bajo el dominio de Roma, sin ninguna excepción. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús en el Sermón del Monte decía, si ustedes dicen, se les exige caminar 1 milla, vaya con él y camine 2? Pues el Imperio Romano imponía por ley de que si venía un soldado romano y veía a un judío, que no importaba lo que estuviera haciendo, la ley romana decía, que si ese soldado le pedía a ese judío que llevara con él la carga, la ley decía 1 milla. Jesús dice, ve con él 2. Entonces ahí nosotros vemos la opresión que tenía Israel en lo social por el dominio romano, por el dominio abusivo de Roma. En lo económico, la otra opresión también que tenía el pueblo de Israel en lo económico, porque toda nación que estaba bajo el dominio de Roma tenía que pagar tributo sin ningún privilegio, sin ninguna excepción. Debía pagar tributo. Si ganaba un denario, entonces si el denario era el trabajo de un jornal, por decirlo de alguna manera, entonces Roma le exigía 2 denarios. O sea, el hombre tenía que trabajar doblemente para pagar el tributo y el sostén de su familia. Y lo espiritual, la otra opresión que tenía Israel en lo espiritual, porque sus propios líderes religiosos ponían cargas muy difíciles de llevar sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, en esas 3 áreas el pueblo de Israel estaba oprimido. Entonces, por esa razón, cuando Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos, dice, sorprendió con su mensaje, porque tenía autoridad de Dios, ¿se acuerdan? Tenía esa autoridad de Dios. Y vemos también que esa autoridad venía del poder del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre él, porque recuerden también que hasta los demonios le conocían y temblaban ante su presencia. Entonces, cuando Jesús enseñaba, recuerden también esto, su enseñanza la respaldaba él con señales, con milagros. Entonces la gente a Jesús, en representación de la suegra de Pedro que la sanó, la gente servía a Jesús por gratitud y por adoración a él. Entonces, Jesús, nosotros miramos y vemos que él fue un ejemplo de enseñanza y servicio, un ejemplo, perdón, de enseñanza y de servicio también a la gente. Enseñando con esto el Señor al judío precisamente que el siervo de Dios ha sido llamado a, ¿qué dice? A servir al pueblo de Dios, a la nación de Dios, a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios. Entonces Jesús vemos que él no solo enseñaba, sino que también fue un hombre que se disciplinaba a sí mismo para cumplir con el ministerio que su padre le había encomendado. Así que en Marcos capítulo 1, ahí en sus Biblias, versículo 32, continuamos entonces estudiando. Marcos capítulo 1, versículo 32, dice así, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces aquí Jesús, primero, como ya vimos, él había enseñado en la sinagoga con poder de Dios,
Él había hecho muchas señales del poder de Dios sobre su vida al expulsar los demonios. Había hecho el milagro en la casa de sus amigos, en la casa de Pedro. Entonces, el Señor demostraba con esto que Él no solo enseñaba las Escrituras, sino que el Señor también atiende o atendía la necesidad de la gente en cualquier lugar donde se requería esa necesidad. Jesús no solamente se limitaba a enseñar o a aconsejar o a hacer milagros en la sinagoga, en donde se requería la necesidad, Jesús iba y sin hacer acepción de personas, Jesús suplía esta necesidad. ¿Por qué razón Jesús suplía la necesidad? ¿Por qué para Jesús Él no hacía diferencia? ¿Por qué el Señor, donde estaba la necesidad, Jesús suplía la necesidad? Por una razón muy simple, la cual Él nos enseña que nosotros, sus hijos, también debemos tener. El Señor Jesucristo, recuerden ustedes que Él veía a la gente, al judío primeramente, que ellos andaban errantes, como ovejas sin pastor. Entonces, cuando Jesús hace este milagro, su fama se extendió por todo el pueblo en un día. Porque recuerden ustedes que Jesús se reunió en la sinagoga en día de reposo. Entonces, en ese día, cuando Jesús se retira de la sinagoga y se retira de enseñar y se va a la casa de Pedro, toda la gente, todo el pueblo de Israel, respetando su ley del día de reposo, que no podían ellos llevar cargas, ellos se agruparon en un lugar en particular. Entonces ellos esperaban, como no tenían reloj, y el día de reposo terminaba cuando se ponía el sol, cuando ya estaba oscuro, cuando empezaban a aparecer las estrellas. Entonces para ellos, para Israel, ya de ahí se terminaba el día de reposo y comenzaba el otro día, el primer día de la semana, que vendría siendo el día domingo. Entonces ellos todos se agruparon, gran multitud se agruparon en un lugar, esperaron que se hiciera de noche. Se hizo de noche, entonces todos se fueron, dice, a la casa donde estaba el Señor Jesucristo. Porque la gente, cuando vio la enseñanza de Jesús, que enseñaba con autoridad, que enseñaba con poder, que expulsaba a los demonios, que hizo un milagro, entonces la gente inmediatamente, con estas tres cargas que ellos tenían, la carga social, la carga económica, la carga espiritual, ellos entonces vieron en Jesucristo el libertador. Ellos dijeron: aquí está nuestro libertador, aquí está nuestro sostenedor, aquí está nuestro guía espiritual. Entonces para ellos fue inmediatamente este recurso, porque ellos vieron a Jesús como un recurso, no lo vieron todavía como el Mesías, ni como el Cristo, el ungido de Dios. Así que ellos, cuando ven estas señales, entonces ellos realmente les sorprendió porque ellos no habían visto este tipo de personas con este carácter hacía muchos años ya. Entonces ahí nosotros vemos la gran necesidad que el pueblo tenía. Gran necesidad. Fíjense este detalle, por favor. Observen esto. Todos se reunieron en día de reposo. No podían ellos ir de inmediato, siendo a plena luz del día, no podían ellos llevar cargas al Señor Jesucristo porque era día de reposo. Esperaron y de ahí se fueron con todo al Señor Jesucristo. Eso demuestra, ¿sabes qué? Demuestra gran necesidad que había en el pueblo, gran necesidad de tener este alivio. Entonces vieron en Jesucristo el libertador. Hoy día, hermanos, yo les quería hacer ver esa observación porque justamente hoy día nosotros vemos que también está esa misma necesidad. La necesidad social de poder reunirnos presencialmente, la necesidad económica. No sabemos en qué va todo, en qué va a terminar todo esto económicamente. Y tercero, la gente hoy día tiene esa gran necesidad espiritual. Estamos viviendo en los mismos tiempos de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, hoy día cómo en esta pandemia y en este formato en el cual nosotros nos podemos reunir, vemos nosotros que aquí se ven realmente los que son asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Los asalariados, según dice Juan 10:10, son aquellos que ven, cuando ven venir al lobo, dice, a arrebatar las ovejas. ¿Qué hace el asalariado?
agarra sus cosas y se manda a cambiar y se salva solo. Hoy día nosotros vemos personas así, que han agarrado sus cosas y se han mandado a cambiar por temor salvándose ellos, y las ovejas las han dejado a la deriva. Hoy día nosotros vemos en este tiempo de pandemia también que hay muchos que buscan, se aprovechan y en la necesidad que hay en la gente, hay muchos, como dijo el apóstol Pablo, que en este tiempo buscan lo suyo propio y no lo que es según Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que, a qué es lo que se refiere Pablo cuando dice que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús? ¿Cuál es el motivo que tiene Cristo? ¿Cuál es el propósito de Cristo? Cristo, el Señor, mira a la gente con compasión. El Señor Jesús tiene compasión de la gente. Los mira como ovejas errantes que no tienen pastor. Y Cristo pasa a suplir esa necesidad. Por lo tanto, el Señor Jesucristo a usted y a mí como hombres, como hijos de Dios, entonces también Jesús quiere transmitir esa compasión. Porque hoy día la gente, e insisto en esto, hoy día la gente está muy al debe, tiene mucha necesidad de tener de sociabilizar, de tener este tiempo de poder eh, interactuar, de poder conversar, de poder compartir. No se puede, ya no se puede. O hay que tener permiso, o hay que ver en qué fase estamos, o hay que ver si estamos en cuarentena, etcétera. Y muchos factores que ya nos prohíben. ¿Y eso qué crea en las personas? Eso crea en las personas frustración. Eso crea en las personas, muchos de ellos que yo he escuchado en este tiempo, ya llevamos casi un año y un poquito más en esta condición, y ya en un año es muestra suficiente para darnos cuenta que la gente cae en depresión. Muchos de ellos caen en depresión. Hay otros que tienen problemas matrimoniales también por la convivencia. Entonces, hay problemas. ¿Para qué decir el problema económico? Ya se ajusta toda la economía y así sucesivamente. Y no hay tampoco enseñadores o maestros que enseñen la palabra de Dios, porque como digo, existen los asalariados o existen aquellos que buscan lo suyo propio. Entonces, el Señor nos enseña esto, que debemos suplir la necesidad espiritual. ¿Cómo nosotros podemos suplir la necesidad espiritual? El Señor nos enseña aquí a través de su ejemplo. Primero, hermanos, la primera cosa que nosotros debemos mirar aquí es enseñar la palabra de Dios. Para enseñar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Yo no puedo hablar cosas que no he vivido. Yo no puedo compartir con personas de Cristo si yo no conozco a Cristo. Yo no puedo enseñar de Cristo si yo no conozco a Jesucristo. Entonces, primero debo hacerme esta autoexamen, esta reflexión personal. ¿Conozco a Jesús como mi Señor y Salvador? Si conozco a Jesús como mi Señor y Salvador, entonces, ¿realmente Él gobierna y dirige mi vida? Entonces, cuando yo entiendo eso, vivo eso, entonces ahí estoy capacitado para poder enseñar. Cuando enseñamos la palabra de Dios, el segundo patrón que vemos aquí, es que el Señor Jesucristo cuando enseñó la palabra, los demonios lo conocían y el Señor Jesucristo expulsó a los demonios. Lo segundo, cuando uno enseña la palabra de Dios con poder y autoridad, muchas veces se expulsa la influencia satánica que muchas veces está, y debemos reconocer, está en nuestra familia, a través de la negatividad, a través de la frustración, a través de la debilidad. Y no me diga que no, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando le habló a Pedro, y Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí voy a padecer y ahí voy a sufrir y ahí voy a morir. Entonces Pedro dice, maestro, mientras yo viva ni tal haga, eso no te va a suceder, porque yo te voy a defender y yo voy a estar contigo. Y Jesús le dice, atrás de mí, ¿qué dice? Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Por lo tanto, una persona que pone su énfasis en lo terrenal y no en lo espiritual, esa es una persona que por supuesto no está poseída por Satanás, porque Satanás no puede poseer a un creyente, pero sí lo puede influenciar. Entonces, si un creyente conoce a Cristo, se nutre de Cristo,
conoce a Cristo, profundiza en su enseñanza para conocer al Maestro. Ese creyente está capacitado para enseñar. Cuando enseña, tú puedes detectar a través del discernimiento espiritual la influencia que muchas veces Satanás ejerce sobre nuestros seres queridos para desanimarnos, Y tercero, la persona que enseña la palabra, la persona en segundo lugar que detecta, que tiene el discernimiento espiritual. Tercero, esa persona hace señales. El Espíritu Santo lo usa para que a través de prodigios, señales, de oraciones, porque la gente te va a buscar, como a Cristo, hermano. La gente te va a buscar. Si tú eres poderoso en la enseñanza, si tú eres un hombre con convicciones, si tú eres un hombre que realmente se santifica, se purifica delante de Dios, esa fama tuya se va a difundir en tu familia, en el vecindario, en tu trabajo, en donde tú te mueves. Así le pasó a Jesús. ¿Dónde se fue Jesús después de la sinagoga? Se fue a la casa a compartir con los amigos, con los discípulos, y hasta ahí llegó la gente. Un hombre que es luz, que es lleno del Espíritu Santo, que es espiritual, que es un verdadero hijo de Dios, que vive lo que predica, que cree en lo que predica, en lo que estudia, en lo que recibe de Dios. Esa persona, su vida no va a pasar indiferente en medio de esta sociedad. Téngalo por seguro. Y eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Luego vemos que, como ya decía anteriormente, la gente fue muy respetuosa. Ahora la gente, cuando fue a buscar a Jesús, la gente no fue a buscar a Jesús para aprender más de sus enseñanzas. La gente fue claramente porque ellos querían tener un beneficio de Jesús. ¿Cuál era el beneficio? Jesús hacía milagros. Jesús hacía milagros. Algo que también nosotros vemos que ocurre hoy día. Hoy día la gente se acerca al Señor porque está en necesidad, ya sea necesidad económica, ya sea en necesidad afectiva, ya sea en necesidad de diferentes tipos, pero no por la necesidad espiritual, sino por una necesidad mayormente física. Y la gente, cuando se ve en enfermedad, oprimida, la mayoría, por lo general, siempre busca a Dios y piden oración. Pero fíjense que Dios es tan misericordioso que el Señor aún así, el Señor nos responde con nuestras imperfecciones. El Señor es fiel. El otro día, llegaba a esta conclusión, a esta reflexión personal, eh, y por lo general siempre uno llega a la reflexión cuando uno tiene oportunidad de comerse un rico plato, de compartir con la familia un buen tiempo, de conversar, tener una buena conversación con los amigos. A veces uno viene la reflexión personal y uno que conoce a Dios, uno dice, Señor, y siendo tan imperfecto, siendo tan infiel y desleal contigo, Señor, qué maravilloso poder reconocer que tú eres fiel, que tú aún de mis pecados y de mis imperfecciones, tú te mantienes fiel. ¿Le ha pasado alguna vez en su vida a usted? A pesar de ser imperfecto, tú eres fiel, Señor. Te agradezco, Dios mío, por todo lo que tú haces por nosotros y en nosotros y todo lo que tú nos das. Entonces, es maravilloso. Alguien en la oración decía por ahí, agradecía a Dios por las cosas que tenemos, por las cosas que Dios nos ha dado, y por solo hecho, hermano, ¿sabes qué? El estar en paz en la familia, el estar en paz con tu familia, eso ya es en medio de estos tiempos, eso, hermano mío, no es menor, eso es una gran bendición de Dios. Y eso es algo que nosotros no solamente debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado, sino que Dios nos da todo esto y abre nuestra mente para que nosotros podamos también llevar esto a otros y compartir esto, lo que de gracia Dios nos ha dado, a compartirlo con otros. Algo también que ocurre hoy día con el hombre es que, a pesar de buscar el hombre en esa condición, busca a Dios en oración, eh, la, eh, la enseñanza de Dios en su necesidad. También el Señor se revela a nuestras vidas.
¿De qué manera? El Señor no solamente suple nuestras necesidades, sino que el Señor trata con nuestro corazón, con nuestro carácter. Él se revela de una manera sobre, sobrenatural en nuestras vidas. Ahora, fíjate que el versículo 34 del capítulo 1, respaldando lo que estoy diciendo aquí, dice aquí, y sanó a muchos, dice, que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dos cosas importantes que resalta aquí el Señor. Primero dice, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. La palabra diversas enfermedades se está refiriendo también a enfermedades que les tocaba a las personas, pero habían otras enfermedades que ellos mismos se las buscaban por excesos, por excesos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquella escena cuando estaba el Señor Jesucristo enseñando también en la casa de Pedro? Y de repente Jesús estaba enseñando dentro de la casa de Pedro y habían 4 amigos que fueron a buscar a un amigo que estaba paralítico, ¿se acuerdan? Y lo tomaron estos 4 amigos, subieron al techo y comenzaron a romper el techo y bajaron al amigo a los pies de Cristo. Bueno, Jesús hizo la sanidad en él y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho, vete y anda. ¿Se acuerdan? Primero le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Segundo, toma tu lecho y anda. Los fariseos le dijeron, oye, Señor, si tú te consideras Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados y tú eh, eh, le perdonas los pecados a este. Bueno, el punto es que se dice que ese hombre que estaba paralítico, ese hombre se había agarrado a esa enfermedad por su promiscuidad sexual, por su inmoralidad sexual, que llegó a tal punto de quedar paralítico. Eso explica de por qué sus amigos, posiblemente de parranda, no lo sabemos, pero sus amigos oyeron que Jesús podía hacer milagros y lo llevaron. Porque estos amigos se compadecieron, porque este hombre paralítico se cree que posiblemente había quedado en esa condición, no solamente enfermo, sino que ya no tenía familia, ya no tenía hijos, ya no tenía nada ni nadie que lo pudiera sostener por su pecado, por su inmoralidad. Y esa es la condición y la consecuencia que él tenía. Pero sin embargo, Jesús lo sanó, Jesús le perdonó sus pecados y Jesús lo sanó. Y entre paréntesis, no quiero dejar pasar la oportunidad de esto, hermano. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Y ahí lo vemos demostrado. Cierre de paréntesis, porque esa es la gracia, ese es el amor, esa es la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, versículo 34, cuando dice que echó fuera muchos demonios, se cree que muchos de estos que habían sido poseídos por demonios hayan sido poseídos en su mayoría por personas que practicaban ocultismo, magia negra y todo este tipo de cosas que existen, que hayan practicado el mal, que hayan practicado hechicería y todo este tipo de idolatría y todo este tipo de cosas en donde se abren portales para dar, digamos, espacio y libertad a que Satanás entre no solamente uno, sino demonios, cantidad de demonios. Abro paréntesis, y con esto quiero señalar, hermanos, que hoy día sucede exactamente lo mismo con nuestros hijos, porque hoy día vemos nosotros que Hollywood y todas estas películas que tienen una doble intención, un doble sentido, incluso los dibujos animados, también nosotros podemos ver ahí que también transmiten mensajes negativos. Les quiero mencionar un solo monito animado que me llamó mucho la atención cuando supe. Yo no lo vi, pero había un dibujo animado, no me acuerdo, que eran unos cerditos, no me acuerdo cómo se llama, eran unos cerditos que salían ahí y que lo que producía ese monito animado, ese dibujo animado, en los niños que veían eso era un mal genio y un carácter, pero terrible. No me acuerdo en este minuto, me voy a acordar por ahí. Era una familia que la protagonista era una niña que era... La Peppa era Pig. así. Peppa Pig. Esa, gracias. Oiga, esos monitos los veían unos niñitos, pero con su carácter, hermano, los padres se dieron cuenta de eso.
Y muchos de ellos caían en depresión y caían en frustración. Entonces hoy día Satanás no duerme ni deja dormir. Satanás no pierde el tiempo. Satanás está usando todos los medios habidos y por haber para poder entrar y para poder confundir y para poder también influenciar. Cierre de paréntesis. Entonces cuando dice aquí la Biblia, ¿y por qué le decía esto también? Porque a mí me ha tocado orar por algunos niños que no pueden dormir en la noche. Entonces yo le hago la pregunta de rigor a los papás. Si no puede dormir, que ve cosas, que ve fantasmas, que ve, etcétera, que la sombra lo asusta, qué sé yo. Pregúntele a su niño qué está viendo. ¿Qué dibujo animado está viendo? ¿Qué serie está viendo? ¿Con quién está conversando? ¿Con quién está chateando? ¿Qué está haciendo? Muy importante, porque nosotros debemos estar velando y tomando, especialmente los que tenemos hijos adolescentes, debemos estar mirando eso. Entonces, ¿por qué me ha tocado orar por niños que no pueden dormir en la noche? Y le pregunto la pregunta de rigor, y justo uno se da cuenta que vio el mono tanto, el dibujo tanto, entonces uno les va a enseñar a los padres lo que eso significa, que esto es una batalla espiritual. Entonces, cuando dice aquí que el Señor echó fuera muchos demonios, hay dos cosas importantes aquí. Número uno, Jesús no preguntaba de qué te agarraste la enfermedad. No les preguntaba a las multitudes, a ver, ¿de qué se enfermó usted? No les preguntaba. Dice aquí Marcos que el Señor sanaba de diversas enfermedades. Número dos, tampoco les preguntaba a él por qué este fue poseído. A lo mejor vio una película, a lo mejor vio una película de terror. A lo mejor vio a Barnabas Collins. ¡Ay, qué antiguo, hermano! Bueno, los de mi época saben quién era Barnabas Collins. Se le acaba de caer el cassette. Oiga, era buena ahí. ¿Eh? Pero bueno, ya, sigamos. Entonces, no preguntaba a Jesús, sino que simplemente Jesús hacía milagros. Y Jesús con autoridad dice, no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Debemos nosotros, hermanos míos, cuando estudiamos la Biblia de manera sistemática, cuando estudiamos la Biblia en profundidad, el Señor Jesucristo está apuntando para allá, para reforzarnos, para fortalecernos espiritualmente y que cada frase y cada palabra que salga de nuestros labios sea para edificación, para exhortación, para redarguir, para corregir, para instrucción, nunca para condenar. Porque la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios edifica el corazón, nunca condena. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere en estos tiempos usar nuestras vidas. Ahora, Jesús es un gran ejemplo de servicio, porque lo que vemos aquí, que Él sanó a todos, Él los despachó a todos. No sabemos a la hora que Jesús se desocupó en enseñar a todos, pero Jesús atendió a cada persona. Jesús, entonces, un gran ejemplo de servicio a Dios. Un gran ejemplo de servicio a Dios y su gente. ¿Por qué? Porque Jesús no evadió su responsabilidad. Muy bien podía Jesús decir, me voy a ir a dormir, me voy a acostar porque estoy cansado. No, Señor, Jesús atendió a la gente. ¿Por qué razón Jesús atendió a la gente? Si me acompaña, por favor, en Mateo capítulo 9. Si alguien busca ahí, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 36 al versículo 38. Lo puede leer en voz alta. Abra su micrófono y lo lee. Mateo 9, 36 al 38. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias, Fernando. ¿Cuál es el requisito? Yo les hago esta pregunta a ustedes, de acuerdo a este versículo que acaba de leer Fernando. ¿Cuál es el requisito entonces que Jesús enseña aquí que nosotros debemos tener para servir a su pueblo, a su iglesia y a su obra? ¿Cuál es el requisito? Les pregunto, pueden abrir su micrófono. Hay Tener una palabra compasión. clave. Exactamente. Exactamente, compasión. ¿Y qué significa la palabra compasión? Viene del griego, no lo voy a deletrear porque está muy difícil deletrearlo, pero significa
ser movido en las entrañas. La palabra compasión significa ser movido en las entrañas de uno mismo por el dolor o la aflicción del otro. Eso significa compasión. Eso tuvo Jesús. Dolor en su interior, en sus entrañas, por decirlo de alguna manera, por la condición y por la situación, más bien condición que estaba viviendo el pueblo de Israel de acuerdo al contexto que acabamos de leer aquí. Por lo tanto, esta palabra me hizo mucho sentido y caló profundo en mi corazón porque me lleva a reflexionar, ¿tengo yo la misma compasión? ¿Tengo yo ese sentir en mi alma, en mi espíritu por aquellos que están sufriendo? Por aquellos, como les decía anteriormente, por aquellos que están consumidos por la condenación de Satanás que ejerce sobre ellos, porque sabe usted, por eso yo les exponía anteriormente que Jesús sanó a muchos de diversas enfermedades y Jesús también expulsó a muchos demonios, a muchos que estaban endemoniados, de muchos demonios. Y por eso yo les hacía énfasis que esas diversas enfermedades, muchos de ellos fueron por consecuencia de su pecado, y muchos de los endemoniados fueron por consecuencia de su pecado. Entonces cuando Jesús dice aquí tuvo compasión, o sea, Jesús aquí no miró la condición, por qué llegó a esa condición la persona, sino que Jesús tuvo compasión. Es como el paramédico y como el policía. Cuando hay un accidente automovilístico, llegan dos grupos de personas, ¿cierto? Los paramédicos y los policías. El paramédico, ¿cuál es su enfoque? Mirar las víctimas. No le importa quién tuvo la culpa, quién no la tuvo, no le importa eso, sino que le importa las víctimas. Ver a las víctimas, ver a las personas, ver a los lesionados y tratar de poder salvarlos. El policía no le preocupa, en cierta manera, la condición de la persona, de la víctima, del afectado, porque para eso está el paramédico. El policía, su trabajo es ver quién tuvo la culpa. ¿Quién agredió la ley? ¿Quién transgredió la ley? ¿Quién faltó a la ley? En la iglesia del Señor, de acuerdo a esta compasión que Jesús nos enseña aquí, por eso Jesús dice ahí que cuando Él vio a las multitudes que andaban errantes como ovejas sin pastor, y fíjate que ellas estaban desamparadas y dispersas. Desamparadas, es decir, no tenían amparo, claro, porque estaban agredidos en lo social, en lo económico y en lo espiritual. Desamparados, dejados a la mano de Dios, dispersos, cada cual hacía lo que bien le parecía. Jesús tuvo compasión. Pero Jesús aquí, Él no fue a suplir esa necesidad, sino que Jesús enseñó a sus discípulos, como el Señor nos enseña en esta noche a ti y a mí. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿sabe? Les dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Le hace ver esta reflexión. La misma reflexión que Jesús nos hace ver en esta noche. Hermanos míos, nos dice el Señor Jesús, miren, vean la necesidad. En la gente, en la sociedad, en la iglesia, en la congregación, hay una gran necesidad en lo social, en lo económico y en lo espiritual. Esa es la necesidad. Pues faltan obreros, dice. Y los obreros son pocos. ¿Por qué los obreros son pocos? Porque como les decía anteriormente, muchos son asalariados y arrancaron. Patitas, ¿pa' qué te quieres? Y se arrancaron y arrégleselas como puedan. Y hay otros que buscan lo suyo propio egoístamente, sin importar la gente de Dios. Pues Jesús le dice aquí a los discípulos y también nos enseña a nosotros, rogad. ¿En qué? En oración. Ore a Dios, dice. Ore al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para ser enviados a suplir la necesidad de la gente, primero tenemos que tener esta compasión. Hermanos, ¿tienes tú esa compasión, dolor por aquel que sufre, por aquel que está desamparado, por aquel que está en diversas enfermedades, por aquel que está
influenciado por Satanás, engañado por Satanás, y que ahora está en plena condenación, está en terrible condenación, está lejos de Dios, está enfermo. ¿Tienes tú esa compasión? Eso es lo que nunca, hermanos, y debemos examinar nuestra vida. Nos pueden pasar muchas cosas, muchas traiciones, muchos engaños, muchas cosas terribles que atentan no solo a nosotros como personas, sino atentan contra nuestra familia, y eso crea en nosotros una reacción carnal, de rabia, de venganza, de lo que sea. Pero el Señor nos dice en esta noche, hermanos, que nosotros debemos ser hombres llenos del Espíritu Santo y que debemos tener esa compasión que tuvo Cristo Jesús, de que nuestro interior y nuestras entrañas sean removidas por el dolor y que no nos deje indiferente, no seamos indiferentes a la necesidad de aquel que está condenado, aquel que nosotros muchas veces decimos, este está pasando porque se lo buscó, así te quiero ver, o aquel que está orando de esta manera, porque hay algunos que oran de esta manera. Señor, aplica el juicio, aplica tu fuego, Señor, y tu espada sobre este que está lejos de ti, pero ten de mí misericordia, Señor, ten gracia y ten misericordia. Esas son oraciones egoístas. El Señor quiere que nosotros, tú y yo, tengamos compasión incluso por nuestro enemigo, por aquel que nos ha hecho mal. El Señor nos dice aquí, nos enseña que debemos nosotros tener compasión por él. Y esto me lleva a reflexionar porque hay muchos que están sufriendo, muchos están consumidos por la condenación. La compasión que tuvo el Señor Jesucristo fue consecuencia del amor de Dios. Y ese amor de Dios, ese amor del Padre fue que motivó a Jesús para poder servir hasta altas horas de la noche, porque Jesús está sirviendo a toda la gente y atendiendo a toda la gente hasta altas horas de la noche. Hasta el último enfermo Jesús lo atendió. Hasta el último endemoniado Jesús lo liberó. Pero se quedó hasta ahí, hasta que no había nadie. Ahí Jesús recién se fue a acostar y a descansar. ¿Qué lo movía a Jesús a servir de esta manera? ¿Qué lo movía a Jesús? ¿Qué lo motivó a Jesús? ¿Qué lo motivó a él? Lo motivó su amor que el Padre tenía hacia él y que el Padre tenía a la gente. Mira, volviendo a Mateo 9:36 al 38, especialmente el versículo 38. Observa esto, por favor. Dice Jesús aquí hablando a sus discípulos, dice, rogad pues, subraye esto, al Señor de la mies. Rogad pues, dice, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos aquellos que están enfermos de diversas enfermedades, poseídos influenciados por Satanás, viviendo la condenación y pagando la propia consecuencia de su pecado, Dios aún así, Dios no los suelta de su mano. Qué increíble, hermano. No sé si logra captar esto. Dios no los suelta de su mano. Dios los tiene ahí, en su mano, guardados. Y Dios nos quiere usar a ti y a mí como obreros de su mies para que nosotros podamos ir a trabajar. Porque dice, para que envíe obreros. ¿Qué hace un obrero? Un obrero, para cumplir su labor como obrero, tiene que ser, en primer lugar, ¿qué? Disciplinado, ¿o no? Tiene que ser disciplinado para cumplir en sus labores. Tiene que ser dedicado, tiene que ser preparado, tiene que ser instruido, tiene que estar siempre, y es obrero, no es jefe de obreros, sino que es obrero. Un obrero quiere decir también que está bajo la supervisión o la tutela de alguien superior, de su jefe. ¿Quién es nuestro jefe? El Señor de la mies. Un obrero siempre, para realizar su trabajo en la obra, tiene que esperar instrucción. Entonces, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser sometidos, tenemos que esperar instrucción y tenemos que hacer la obra de Dios. Importante. Eso es lo que hace un obrero. Y Dios nos ha llamado a obreros en su mies. Hay gente a tu alrededor, hay hermanos en la fe que están sufriendo la condenación de Satanás, pues pídele a Dios que Él te capacite. Tú como su obrero, pídele a Dios que Él te capacite, que te dé fuerza, que te dé el ánimo, que te dé el poder, que te dé la autoridad de su palabra para poder ir y animar a aquel que está ahí
condenado, engañado por Satanás, viviendo una situación difícil, producto del engaño, viviendo la desilusión, entre comillas, de Dios por el mal ejemplo que muchas veces nosotros damos. Y si Dios nos perdonó, entonces tú estás capacitado y estamos capacitados por Dios para ir en ayuda de aquel que está siendo condenado por Satanás. Versículo 35 al 39, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús tenía toda la libertad, como decía, de poder ir a descansar, pero él se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, y ahí oraba. Es necesario lo que Jesús nos enseña aquí, hermanos, como obreros de su mies. Es necesario que tú y yo seamos disciplinados en la oración, porque en la oración adquirimos fuerzas espirituales. En la oración escuchamos la voz de Dios que nos da instrucción como obreros para servir en su obra espiritual. En la oración nosotros tenemos también poder de Dios para hablar con autoridad. En la oración nosotros también recibimos realmente esta instrucción de parte de Dios. Por lo tanto, para ser un hombre de oración, temprano en la mañana, primera hora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser disciplinados. Isaías capítulo 50, versículo 4, si alguien lo puede leer, por favor. Isaías capítulo 50, en el versículo 4. Isaías 54, ¿qué dice, por favor, ahí en voz alta? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Exactamente, gracias. En la versión lenguaje sencillo, versión moderna, este mismo Isaías 54 lo traduce de la siguiente manera. El fiel servidor dijo, Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Si tú te consideras llamado por Dios para servir en la obra de Dios, entonces debe ser, para que seas un hombre con compasión, un hombre que se conmueve por el dolor del otro, entonces debe ser un hombre espiritual, un hombre que busque a Dios en oración a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana. Eso es lo que nos enseña. Cuando uno busca a Dios a primera hora de la mañana, capítulo 1, versículo 40, mira lo que dice aquí. Capítulo 1, versículo 40 de Marcos, perdón. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Antes de pasar a explicar este versículo, se me olvidaba un detalle muy importante. En la oración Dios te da también la misión de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, Jesús se levantó de madrugada y la gente siguió. Se levantaron de mañana la gente de tempranito y fueron y agolparon nuevamente para que el Señor lo siguiera haciendo milagro. Entre ellos Pedro le dice, Señor, te están buscando afuera. Hay mucha gente que te busca, Señor. ¿Dónde te metiste, Señor? Hay mucha gente que te busca y requiere de ti. Todos te buscan, dice el versículo 37. Y mira, Jesús estaba clarísimo. La oración aclara lo que Dios quiere hacer de ti. La oración te muestra la voluntad perfecta de Dios, porque Jesús les dijo, versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido.
¿A qué vino Jesús? A predicar. No vino a sanar solamente, vino a predicar. Hermanos, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra con poder, eh, también lleva claramente a la sanidad, que es lo que estoy mirando aquí. Porque aparte de que Jesús predicaba y enseñaba la palabra de Dios, predicar significa anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso era prioritario para Jesús. ¿Quién le dio esa prioridad? El Padre. ¿A través de qué? A través de la oración. Tú no sabes qué lugar tienes dentro del cuerpo de Cristo, pues debes buscar desde ahora en adelante, incesantemente, disciplinadamente, lo que Dios quiere hacer de ti y de qué manera te quiere usar en este tiempo. ¿Cómo debes buscarlo? A través de la oración. Si tú no eres un hombre de oración, entonces vas a andar como el pueblo de Israel, totalmente desamparado y disperso, sin tener un norte. Dios te quiere dar un norte. Dios te quiere dar dirección. Por tanto, tienes que buscar a Dios en oración. Para buscar a Dios en oración, tienes que ser disciplinado. Lo segundo que vemos aquí, aparte de predicar, la predicación estaba respaldada por sanidad, por un milagro. Un leproso, porque Jesús, al salir del lugar a otro, Jesús tuvo que haber pasado por aldeas y pequeños villorios que habían por ahí de leprosos, porque los leprosos no podían estar en las ciudades, los leprosos tenían que salir. Muchos de ellos se juntaban en comunidad fuera de la ciudad. Jesús pasó por ahí. Este leproso seguramente pienso y creo y observamos aquí que este leproso haya visto el trabajo de Jesús, que fue arduo, que sanó a mucha cantidad de gente y mucha cantidad de gente le servía. Este leproso posiblemente haya pensado como muchos de nosotros, ¿para qué voy a molestar al maestro? ¿Para qué lo voy a molestar? Pero este leproso igual con mucha reverencia, suplicando, perdón, con temor y con mucha reverencia le dice: Señor, si tú quieres nomás, Señor, si tienes tiempo, si a ti te place, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús inmediatamente? Si quiero, si quiero. Así, hermanos, hay mucha gente a la cual nosotros muchas veces nos limitamos. ¿Para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a exponer? Como dice el dicho, el que no se arriesga no cruza el río. Una de las cosas que nos da el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué es? Es valor, valentía, de nuevo. Voy nomás y le digo: si me acepta, bien; si me rechaza, bien, pero yo cumplo mi objetivo. Pero ¿para qué le voy a hablar de Cristo? Se va a burlar de mí porque Él conoce mi pasado. Sí, conoce tu pasado, pero no conoce quién eres tú ahora. Y ese respaldo sobrenatural te lo va a dar Dios. Ese no debe ser una limitante para hablar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Pues eso es lo que hace aquí. Cuando Jesús hace el milagro en esta persona, Jesús le encarga dos cosas a este hombre. Número uno, le dice: no divulga este milagro a la gente. No le diga a la gente. ¿Qué hizo este hombre? Le dijo a todos. Número dos, preséntate donde el sacerdote para que certifique tu sanidad. ¿Sabes qué? Hoy día Jesús, a diferencia de este leproso, Jesús nos dice a nosotros: lo que yo hice en ti, divúlgalo. Y lo que nosotros no hacemos es divulgarlo. Hacemos todo lo contrario a este leproso. Jesús dice: divúlgalo. No lo divulgamos por vergüenza, por temor, por lo que sea, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Pero debemos contar con la fuerza del Espíritu Santo. La otra cosa que vemos aquí, y esto me llama mucho la atención para concluir aquí, es que el Señor le dice a este leproso: preséntate al sacerdote. Los sacerdotes o la generación de sacerdotes que estaban en el templo desde el tiempo del Levítico, desde el tiempo del Deuteronomio, desde ese tiempo, que son gran cantidad de años, la generación que estaba en los tiempos de Jesús en el templo no tenía ni idea lo que era certificar a un leproso, porque en ese tiempo habían solo leprosos, y se morían y no había ni una sanidad. Así que simplemente los sacerdotes conocían como como les dijera yo, por teoría nomás, por historia, lo que era un leproso y cómo tenían que hacerlo, pero en la práctica no habían visto nunca a un leproso. Pues aquí ven la sanidad de un leproso. Por eso Jesús le dice: anda y certifica. No le digas a nadie. No sabemos el motivo que tuvo Jesús para prohibirle a este hombre que no lo divulgara. No lo sabemos. Pero sí, nosotros vemos aquí una cosa importante, que Jesús se enfocó en los sacerdotes, en los líderes de Israel, los líderes espirituales de Israel. Ve tú y preséntate al sacerdote
y haz el rito de la purificación. Así que los sacerdotes, cuando ellos vieron esto, se sorprendieron. Se sorprendieron a tal punto que muchos de ellos cerraron, la mayoría, no todos, pero la mayoría de ellos cerró su corazón. Viendo la evidencia, cerró su corazón. Hermanos, en conclusión, a este primer mensaje, perdón, vemos muchas observaciones aquí. La primera observación que nosotros vemos es que Jesús, por amor al Padre, en sometimiento al Padre, Jesús fue un hombre que se disciplinó. Nosotros, por amor al Padre y en honor al Padre y por servicio al Padre Celestial, quien nos salvó, nos perdonó, nos purifica cada día, debemos ser disciplinados para buscar en oración de madrugada a nuestro Dios, porque somos sus obreros. Y como obreros, la mies es mucha y el Señor de la mies nos envía a nosotros para que primero nos capacitemos espiritualmente. La manera de capacitarnos espiritualmente es a través y por medio de la oración a primera hora de la mañana, en donde recibimos instrucción, dirección y también recibimos una minuta de trabajo a desarrollar, porque somos movidos por el Espíritu Santo de Dios. En una sociedad donde hay mucha necesidad de tipo social, afectiva, económica y espiritual. Dios te quiere usar a ti. Tú puedes decir, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí? Dios te quiere usar a ti porque Él te ama. Porque Él te ama. Porque Él confía en ti. Porque Él murió por ti, por todos nosotros. Porque Él nos ha encargado su gente maravillosa. Tú no puedes quedar indiferente y no puedes seguir indiferente después de esta exhortación que Dios nos da. No puedes. Porque si tú sigues indiferente, vas a caer en un peligro inminente. ¿Qué peligro? Vas a cerrar tu corazón sin darte cuenta. Y cuando tú cierras tu corazón y no obedeces a la palabra de Dios, el peligro inminente es que estamos blasfemando al Espíritu Santo de Dios. Cuando blasfemamos al Espíritu Santo de Dios no tenemos perdón ni aquí ni en la vida venidera. Eso no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Perdónenme que sea tan directo y tan confrontacional, pero estamos viviendo en tiempos en donde el Señor nos confronta con nuestra realidad. Y juntos vamos a orar a Dios. Juntos vamos a orar a Dios para que Dios nos perdone de todas nuestras irresponsabilidades, negligencias, para que Dios nos use, para que Dios nos use como sus obreros, que podamos nosotros conmovernos, tener esa compasión que Dios nos demande, que tuvo Cristo, para poder ir con aquel que está sufriendo, independiente si es tu amigo o tu enemigo, ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que ir llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Oramos a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra tan directa y tan confrontacional, que con muy indiferente, Señor. Yo te pido en esta noche, Dios, que nos perdones a todos nosotros, porque todos nosotros hemos fallado, porque todos nosotros hemos buscado lo que a nosotros nos interesa y no lo que es según tu voluntad y tu compasión y tu amor hacia la gente. Oramos en esta noche, Dios, y rogamos, Dios, que nos perdones y nos llenes de tu Espíritu Santo para ser tus obreros, tus discípulos, que podamos ser enviados, que podamos, Señor, cumplir tu labor, tu trabajo. Está en necesidad, Señor, ya sea social, económica, espiritual. Sepa más o menos que nosotros, ese no es el punto. Es un hijo tuyo. Es alguien, Señor, que tú también moriste por él, Señor. Es alguien, Señor, que está tal vez pagando la consecuencia de su pecado o no, como sea, ese no es el punto. Solo te pedimos en esta noche que abras la puerta para poder acercarnos a ellos con compasión, con amor, con gracia, con misericordia, con autoridad tuya, con poder, Señor. Ayúdanos, Dios,
perdona nuestros pecados, purifica nuestra mente y nuestro corazón. Úsanos como obreros, Señor, para poder, Señor, llevar a la gente a ti, Señor, antes de que tú vengas a buscar tu iglesia. Te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios, porque aún podemos, Señor, disfrutar de esta oportunidad que nos da, Señor. Y por consecuencia, Señor, presentamos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, a nuestra familia, a nuestros padres, Señor, a nuestros primos, Señor, a los que están a nuestro alrededor, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, a nuestros hermanos en la fe que algún día fuimos compañeros de milicia, pero que ahora están lejos de ti, engañados, Señor. Presentamos, Dios, a cada uno de ellos, Señor, en esta noche. Y rogamos, mi Señor, que nos uses a nosotros para poder, Señor, ser instrumentos en tus manos, para poder, Señor, edificar, exhortar, redarguir, consolar, animar, Señor, enseñar, instruir en tu palabra, Señor, con tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, esta noche, por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.